Rhys, acabo de comprarte eso. Mira nada. Dámela. A ver qué puedo hacer con ella. Estornudé en el laboratorio y le derramé ácido. ¡Ya no voy a usar estos malditos pantaloncillos! ¡Todos se burlan de mí! ¡Oh! ¡Una corbata de mezclilla! ¡Ay, está linda! Durante 7 temporadas, Lois Wilkerson fue el personaje más polarizante de la televisión de los 2000. Para muchos niños que crecimos viendo Malcolm, ella era el villano final, una tirana irracional, una maníaca del control que parecía disfrutar del sufrimiento de sus hijos. Pero al crecer, la perspectiva cambia. Hoy, muchos adultos ven a Lois no como una agresora, sino como una heroína trágica, la única fuerza gravitacional que impide que su familia se desintegre en la delincuencia o el caos absoluto. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Es Lois una matriarca protectora que se sacrifica por los suyos? ¿O es la arquitecta de un trauma generacional que dejará cicatrices permanentes en sus 5 hijos? La conclusión es que ambas versiones son falsas por separado. Lois opera bajo lo que llamamos una teleología del sufrimiento. Ella no inflige dolor por sadismo, sino como un mecanismo de supervivencia calculado en un entorno socioeconómico hostil. Ella es, simultáneamente, la fuente del dolor de sus hijos y su defensa más feroz contra un mundo que busca aplastarlos. Hoy vamos a deconstruir la psique de la madre más compleja de la televisión. Estoy aquí porque creo que hay una estupenda oportunidad para Malcolm. ¿Podría ponerse una blusa? Solo son pechos, señorita. Los ve a diario en su espejo y los suyos deben estar mejor. Para entender los planos con los que Lois fue construida, primero debemos examinar a la paciente cero del trauma en esta familia, Ida Welker, la madre de Lois. Lois no nació gritando. Fue forjada en un hogar profundamente abusivo donde el dolor no era una herramienta de enseñanza, sino un placer para sus padres. Ida y su esposo Victor odiaban a Lois porque la percibían como una niña de voluntad débil. Esta es la raíz de toda la neurosis de Lois. Ella vive aterrorizada de que sus hijos hereden esa supuesta debilidad que sus padres tanto despreciaban en ella. El estilo de crianza militarista de Lois es, en realidad, una versión recodificada del sadismo de Ida. Mientras que Ida clavó la mano de Lois a un tronco en un bosque solo para causarle dolor, Lois utiliza el castigo para exorcizar los rasgos que ella cree que harán que el mundo destruya a sus hijos. Lois creció en una zona de guerra emocional. Por eso, cuando la vemos comportarse de forma paranoica o agresiva en tiempos de paz, no es que esté loca, es que para ella, la paz es solo un intervalo entre batallas. El miedo constante de Lois es convertirse en su madre, pero hay una diferencia crítica. Un verdadero villano no llora por la necesidad de serlo, y Lois rompe a llorar cuando se da cuenta de que tiene que ser el monstruo para garantizar que sus hijos se porten bien. ¡Ya basta, ambos! ¿No pueden pasar 5 segundos sin gritarse mutuamente? ¡Estoy harto de ti, mariquita! maldita ¡Eres bruja! una ¡Ojalá que en vergüenza! lugar de tu pie Cuando no hubiera yo sido era tu niña. cabeza! En la superficie, Hal es el padre divertido y Lois es el policía malo. Pero si miramos de cerca, Hal es un catalizador activo de la neurosis de su esposa a través de lo que llamamos incompetencia armada. Hal es inepto, inmaduro y totalmente dependiente de Lois para cualquier decisión adulta. Al delegar toda la disciplina en Lois, Hal la obliga a ser la tirana permanentemente. ¿Y qué pasa cuando Lois no está? El caos no es solo divertido, es peligroso. Cuando Lois se fue a cuidar a Francis, Hal colapsó y construyó un robot con un cañón de abejas guiado por láser diseñado para causar daño físico real. Esto demuestra que la tiranía de Lois es la única estructura de soporte vital que mantiene a Hal fuera de la cárcel o de un hospital psiquiátrico. Algunos incluso ven en este Hal errático una prefiguración de Walter White, sugiriendo que Lois era lo único que impedía que Hal se convirtiera en un criminal real. Señor, le agradecería que regresara a su área. Por favor, encuentre algo para hacerme sentir que sirvo. Tengo que aliviar el sufrimiento de estas personas. Tienen que saber que las acompaño en su dolor. ¿Es gas pimienta? También tengo un silbato y estoy dispuesto a usarlo.
Si queremos encontrar el pecado original de Lois como arquitecta del trauma, debemos mirar a Francis. Él fue el borrador. Lois aprendió a ser madre con Francis y cometió los errores más graves que un padre puede cometer. El evento que define su relación ocurre cuando Francis es pequeño y juega con fósforos. En lugar de explicarle el peligro, Lois toma el oso de peluche favorito de Francis y lo quema frente a sus ojos en la chimenea. Al destruir este objeto de seguridad, Lois le enseñó a su hijo que su madre es una fuerza de aniquilación capaz de destruir lo que él ama en un instante. Ella priorizó la lección sobre la seguridad emocional, creando una enemistad que duraría décadas. El envío de Francis a la Academia Marlin no fue solo por su mal comportamiento. Para Lois, Francis representaba un drenaje de recursos económicos que le quitaba a sus hermanos. Sin embargo, la serie nos regala un momento de redención humana, cuando Lois, años después, admite finalmente su culpa. En esa admisión, Lois reconoce que sus propios traumas nublaron su capacidad de criar a su primer hijo con amor en lugar de miedo. No fui una buena madre para ti, y lo siento. Me vi sobrecogida y te hice pagar cosas que no eran tu culpa, eran mi culpa. Y lo lamento. Quiero creer que fui un poco mejor con los otros, pero eso es mayor prueba de que te tocó la peor parte. Te merecías una madre más paciente y más cariñosa. Y me rompe el corazón que no tuvieras esa madre. Gracias. ¡Wow! Si Francis fue el error, Malcolm es el proyecto. Aquí es donde Lois actúa como una verdadera ingeniera social. A diferencia de otros padres que querrían que su hijo genio tuviera una vida fácil y rica, Lois deliberadamente sabotea la comodidad de Malcolm. En el episodio final, Lois revela su plan maestro. Ella quiere que Malcolm sea presidente de Estados Unidos, pero no por ambición de poder, sino por utilitarismo moral. Lois cree que un genio sin empatía, un genio que no ha sufrido, es peligroso. Ella rechaza ofertas de trabajos lucrativos para él porque sabe que Malcolm se siente superior a todos. Su crianza está diseñada para humillarlo sistemáticamente y mantenerlo con los pies en la tierra. Lois se sacrifica convirtiéndose en la villana de la historia de Malcolm para asegurarse de que cuando él tenga el poder de cambiar el mundo, nunca olvide lo que es estar abajo. La vida que te espera es ir a Harvard y aprovechar cada programa y ayuda que te brinden. Te graduarás como primer lugar y trabajarás en el gobierno como fiscal de distrito o en alguna fundación. Luego serás gobernador de algún estado y luego presidente. Las relaciones de Lois con Reese y Dewey son espejos de diferentes facetas de su personalidad. Con Reese, Lois tiene una alianza oscura. Ella reconoce en él su propia oscuridad y la falta de empatía de la abuela Ida. En un episodio, Lois ayuda a Reese a vengarse de unas chicas que lo humillaron, conectando con un lugar oscuro y feo dentro de ella. Lois entiende que Reese necesita órdenes directas para funcionar. Su autoritarismo con él es literalmente contención de daños para que no termine en prisión. Dewey, por otro lado, es el beneficiario de la negligencia benigna. Como Lois está exhausta luchando con los otros tres, Dewey vuela bajo el radar. Lois le dice a Malcolm que él no tendrá el camino fácil, implicando que Dewey sí podría tenerlo. Irónicamente, es esta falta de gestión la que permite que el genio musical de Dewey florezca. Incluso en la vida real, la actriz Eric Pearce Sullivan parece haber seguido el camino que Lois soñaba para sus hijos. Se retiró de la fama para dedicarse al intelecto y estudiar literatura victoriana en una universidad prestigiosa. El niño ignorado fue el único que escapó del ciclo de caos en sus propios términos. He sido una pésima madre. Cuando esas chicas te humillaron, en lugar de consolarte y ayudarte con tus sentimientos, me dejé llevar por mi ira y fui a vengarme. Yo soy tú. Hay algo horrible en nosotros que hace que veamos cómo viene hacer cosas espantosas. Debo haberlo sacado de la abuela y te lo pasé a ti, hijo. Y solo puedo decir, lo lamento. No podemos juzgar a Lois sin hablar de su contexto de clase. Lois no es una Karen que pide hablar con el gerente por capricho. Ella es una mujer de clase trabajadora luchando desesperadamente contra la indigencia. Su ira constante es, en gran medida, estrés financiero crónico. Lois trabaja en el Lucky Aid como cajera, un empleo humillante y mal pagado, mientras mantiene una casa que es perpetuamente endeudada. Sumemos a esto la incompetencia de Hal y el riesgo legal constante que representan sus
sus hijos destructivos y tenemos a una mujer bajo una carga mental del 100% todos los días. Sin embargo, es en este escenario donde Lois brilla como protectora. En la reunión familiar de los parientes ricos de Hal, que tratan a Lois como basura, Lois explota no por ella, sino para defender la dignidad de sus hijos. Les dice que aunque sus hijos sean un desastre, son personas reales y leales, a diferencia de la familia fría y artificial de Hal. Aquí vemos el escudo, Lois enseñando a su familia que su valor no depende de su cuenta bancaria. ¿Te parece que somos ricos? ¿Qué? ¿Te parece que somos ricos? Los ricos tienen autos finos, compran pasta fresca. ¿Hacemos alguna de esas cosas? La interpretación de Jane Kaczmarek fue clave para humanizar a Lois. Con su formación en la Yale School of Drama, trajo una intensidad shakespeariana al papel, insistiendo en mostrar vulnerabilidad para que no fuera una caricatura. Kaczmarek nunca ganó el Emmy por estar nominada a los 7 años, una injusticia que refleja la vida de la propia Lois, trabajar más duro que nadie para mantener todo funcionando y nunca recibir el trofeo. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Madre o villana? La respuesta es que Lois es un mecanismo de supervivencia encarnado. Sí, es la arquitecta del trauma, quemó el oso, manipuló el futuro de Malcolm y proyectó sus miedos en Reese, pero también es la madre protectora que se interpuso entre sus hijos y la policía, los maestros abusivos y el juicio social. Lois no quería que sus hijos fueran felices, quería que sobrevivieran. En un mundo diseñado para aplastar a familias como la suya, ella decidió ser el martillo para que sus hijos pudieran ser el yunque, endurecidos, resistentes y preparados para recibir los golpes de la vida. Quizá no fue la madre que querían, pero fue exactamente la madre que necesitaban para salir vivos de su propia casa.